Yo le quiero, antes que el profe Elmer hable sobre ese tema, yo le quiero preguntar al profe Emiliano, usted como exjugador, como técnico y también como aficionados que somos, ¿preocupa el tema arbitral en cada uno de los partidos que se vienen? Sí, sobre todo porque siempre hablamos de una situación y que no tiene que ver con la calidad de los árbitros, sino que es la línea del criterio arbitral. Lo que hoy pité en una cancha, en otra cancha, es completamente diferente. Entonces, a veces esa situación es la que más confunde al jugador, ¿no? Hablábamos lo de la línea y el profe siempre lo dice y a nosotros nos parece porque vemos situaciones similares en dos canchas diferentes que los árbitros terminan sancionando de forma diferente. Entonces creo que esa confusión también nos lleva a seguir estando en pie de polémica, ¿no? Tanto los jugadores como nosotros que somos comentaristas, como también el mismo aficionado y los directivos. Entonces creo que hasta que no haya una, como dice el profe, uniformidad de criterios, la polémica va a estar siempre a la orden del día. Y como digo, y no tiene nada que ver con la calidad de los árbitros, porque creemos que tenemos por lo menos una media interesante de árbitros que pueden hacer o que creemos que saben hacer muy bien su trabajo. Pero a veces la forma en la que terminan decidiendo sobre una misma jugada en dos diferentes canchas hace siempre que pongamos al arbitraje debajo de la lupa. Profe. Bien, no sé si puedo dividir en dos partes el análisis del arbitraje. Tal vez ahora hablar de lo que tuvimos en la primera vuelta, porque yo creo que incluso el arbitraje en este torneo se divide por momentos y que son con lecturas o patrones bien identificables, y en ese sentido lo que decía Emiliano, ¿qué arbitraje nos vamos a encontrar en la fase de cuartos de final, por ejemplo, en los partidos de semi? Y aquí, por ejemplo, yo que ya puedo decir que dirigiste el partido, ¿verdad? Entre comillas. Y uno tiene, ya empezás a ver el arbitraje de una manera diferente, ¿verdad? Si te afecta en ese sentido. Entonces, el entrenador tiene que planificar el tema de arbitraje, sí lo debería de planificar, ¿verdad? Alguien que en el entonces yo le di seguimiento a Pep Guardiola del Barcelona, del tiki-taka, por ejemplo, y en las charlas siempre hago referencia a ese tema. Si ustedes recuerdan y buscan imágenes del Barcelona de Pep Guardiola, en algunos partidos claves siempre iban 4 hasta 5 jugadores a reclamarle a los árbitros en los primeros 10-15 minutos de partido, por cualquier situación. Pero eso era una estrategia de tal forma de generar presión o confusión en el árbitro si estaban haciendo bien su trabajo o no. Que si funciona, pues sí, ¿verdad? La idea es, como estrategia, generar un punto de inflexión en cuanto a la manera de que se les pueda tratar. Que si son válidas o no, son éticas, podemos debatir sobre eso, pero entenderemos en ese sentido que los entrenadores en el fútbol de primera división deberían de planificar, tomar en cuenta los elementos de los árbitros, sus personalidades, que es lo que se puede esperar, y luego específicamente en cómo están manejando, por ejemplo, la parte disciplinaria. Pero aquí en este momento no hay un patrón a identificar de qué puedes esperar de los árbitros. Puedes esperar, así como decíamos en otras situaciones, cualquier cosa de repente, porque parece que no hay una línea clara de trabajo, no hay directrices en el cual les ayuden a la toma de decisiones. ¿Y qué encontramos en la primera vuelta? Si recuerdan, en este torneo, en la primera vuelta, nos encontramos con que había cambio en la comisión de árbitros, llegaba gente nueva y luego gente que ya había estado pero que no había tenido, digamos, la posición de toma de decisiones como la tienen ahora. Y destacamos que desde mi perspectiva es gente que conozco, que sé que es gente profesionales que se desempeñan en diferentes áreas, y eso es una ventaja porque les da independencia y en ese sentido no tienen necesidad de estar, digamos, buscando regalías de parte de los árbitros. Y lo digo con conocimiento de causa, que en otros momentos sí ha habido miembros de comisión de árbitros que han buscado beneficiarse de la posición a través de esa interacción con los árbitros. Y en ese sentido le dábamos el beneficio de la duda al estamento arbitral. Iniciaba con
esa fluidez en los primeros partidos. Y esperábamos que fuese una indicación, que fuese un lineamiento a seguir, que eso iba a ayudar a que los partidos fueran más emocionantes, que fueran más fluidos. Sin embargo, eso nos duró 3 fechas, ¿verdad? Y pareciese que tenía que ver más con un hecho de cambio de comisión, porque los árbitros se sentían más tranquilos, que esperaban que las decisiones y las designaciones fueran más por rendimiento que por otros factores. Pero luego empezaron, y en esas 3 fechas no estoy hablando de que no hubo errores arbitrales, ¿verdad? Sí. Sino que parecía que el factor predominante era eso, ¿verdad? Tratar de darle fluidez y continuar a los juegos, pero luego eso se desvaneció ahí por la 4ª jornada y se desvaneció, si recuerdan, en aquel Águila Alianza, el partido con 43 faltas, el partido con más faltas en su momento, en un partido que esperábamos que fuese muy emocionante, porque estábamos hablando que llegaba Alianza de líder y Águila a ratificar también eso, ¿verdad? Lo que ha generado al final de casi 2 vueltas, y esperábamos que empezaran a definir sus ideas de juego los entrenadores, pero al final terminan neutralizándose ambos en términos de las virtudes que tiene cada uno. Pero aquí lo que resaltamos es que el equipo arbitral no estuvo a la orden del día en relación a lo que exigía el juego, un juego que con mucha falta, y los árbitros contribuyeron a eso, ¿verdad? Tanto así, si recuerdan, terminó expulsado, me parece que es Henry Romero y Rodríguez de parte de Alianza. Debió haber visto tarjeta roja el 9 de Águila, Tolosa. Sí, Tolosa, casi en la misma jugada dentro del área de Alianza, si no me equivoco. Y entonces tuvo que haber salido también, creo que Renderos, porque en esa misma que empujones y no sé qué, hubieron 2 o 3 agresiones de patada por debajo de la cintura. Alex Clarín estaba en el medio de esa situación también. Después lo pudimos ver nosotros por la televisión. El golpe de Mayén sobre Portillo, el clavito Portillo, que no se sancionó, que se sancionó, me parece que falta, no se dio ninguna medida disciplinaria. Y ahí quedaba en duda el tema de las designaciones, si estaban haciendo una buena evaluación o no. Y posteriormente, a partir de esa fecha, pues empezamos a ver a los árbitros fallar mucho, ¿verdad? En el sentido de toma de decisiones. Por ejemplo, en el Alianza Marte, el gol anulado por fuera del lugar inexistente a Alianza. Posteriormente en el Alianza 11 Deportivo, aquella tarjeta roja al central colombiano por una supuesta agresión, ¿verdad? Pero el jugador termina sacando el balón limpiamente. Y en ese sentido veíamos en el Jocoro Santa Tecla, si recuerdan, que tuvimos la oportunidad de tener un buen resumen en el que se veía que se había sancionado un penal con falta inexistente, 2 penales que no observábamos falta, y así sucesivamente. El arbitraje, pues se veía que estaban confundidos los árbitros, que no había una línea de trabajo, ¿verdad? Eso es prácticamente el resumen de la primera vuelta: inconsistencia de parte de los árbitros. Luego resaltaba el hecho de que no veíamos autoridad, control, estrategias de manejo de juego, y había mucha crítica de todas las digamos, actores del fútbol, ¿verdad? El aficionado inconforme con el tema de arbitraje, jugadores, dirigentes, y luego, pues, terminando la primera vuelta, se empieza a discutir el tema de que los árbitros exigían aumento, ¿verdad? Eso en términos generales la primera vuelta. La primera vuelta. Profe, vamos a dejar en la primera vuelta. Mañana vamos a tocar la segunda vuelta y también lo que se viene en la siguiente instancia, por cuestiones de tiempo y para ir ordenados también. Recuerde que hay partido también por Champions del Real frente al Manchester City. Fichita, profe, parece. Vamos a ver qué partidazo. Yo espero que esté a la altura de las expectativas que ha generado ese partido. Un Manchester que creo yo que llega en su mejor momento, ¿verdad? Y en su mejor momento a nivel histórico, pero obviamente el resultado va a decir si hay coherencia en ese momento en el que está pasando. Creo que lo gana el Manchester City 2-1. Creo que es un partido para 2-2, pero estoy de acuerdo con el profe. Más allá de que esté en el mejor momento, Guardiola ha tenido tantos reveses contra el Real Madrid, o los grandes han tenido tantos reveses, estando bien o estando mal, que le tienen un grandísimo respeto. Eso sí, el City nunca había tenido un delantero o un terminador de jugadas como el que tiene hoy en el frente del ataque. ¿Qué es? La araña Álvarez. No, Henry Jala. Nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio